Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a este tu programa El Encuentro, un espacio diseñado en el corazón de un Dios de amor. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy venimos a encontrarnos a la fuente inagotable de verdad y de amor, que es la palabra de Dios, que es verdadera, es eficaz y es verdadera y causa el efecto por el cual el Señor lo está enviando. Hoy venimos al encuentro de ese Dios de salvación, ese Dios que nos restaura, que nos levanta, que nos da vida y nos da vida en abundancia, un Dios de autoridad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso, Señor. En este día, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Permítenos entender tu palabra. Danos espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra. Ve delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante. Guía nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Y permite que hoy tu palabra nos llene y nos guíe y cause en nosotros un efecto transformador en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Los débiles se hicieron fuertes. Y abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Joel, en su capítulo 3, en su versículo 10, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. El libro de Joel o del profeta Joel en el Antiguo Testamento es un libro de profecía que trata principalmente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 3 del libro de Joel habla del futuro, o sea, es decir, del juicio de Dios sobre todas las naciones. Eso es lo que estaba allí reflejando el profeta. En ese contexto que vemos el mandato donde el profeta nos está invitando a cada uno de los débiles a considerarnos fuertes en el Señor, creer que podemos ser fuertes en Él, que aún en tiempos de guerra podamos formarnos como un guerrero y levantarnos aún de nuestras debilidades. Es decir, que podemos cambiar nuestra forma de ver las cosas y enfrentarnos a nuestros desafíos de vida. En la profecía del profeta Joel, Dios está desafiando a las naciones malvadas. Las personas que se enfrenten a Dios, al final, dice la palabra, necesitarán todos los recursos y personas disponibles si quieren tener alguna esperanza para pelear. Incluso los débiles entre ellos necesitarán convertirse en guerreros. Eso es lo que estaba diciendo el profeta en su capítulo 3, en su versículo 10. Nadie, ni siquiera aquellos que normalmente no son aptos para la guerra, escaparían o escaparán o escaparemos del conflicto o de la guerra que está en el presente. No habrá excepciones, no habrá aplazamientos. En el tiempo del juicio de Dios sobre toda la tierra, todos debemos enfrentarnos a esa guerra y aun si nos sentimos débiles, debemos formar una fortaleza que viene de Dios. Ahora bien, podemos observar que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en su magistral ilustración de la debilidad de él como persona y de ser fuerte en él, o sea, es decir, en Dios, nos dice en 2 de Corintios, en su capítulo 12, en su versículo 10, leemos la versión Reina Valera, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de las debilidades. ¿En qué se goza? Dice, en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así decía el apóstol Pablo, que está vinculado con lo que el profeta Joel estaba diciendo. Ahora bien, el profeta Joel proclamó un grito de guerra para el pueblo del Señor. Ahora debían de prepararse para la batalla y convertirse o convertirnos en los utensilios de labranza, en armas de guerra y confesar cada uno de nosotros en esta batalla o en esta invitación a esta guerra, diga el débil, fuerte soy. En la profecía del profeta Joel, Dios está desafiando a las naciones, a todo, a toda la tierra,
que las personas deben enfrentarse, cada uno de nosotros, a un desafío entre el bien y el mal. Y para que nos hiciéramos fuertes, cada uno en nuestra debilidad. Hay una debilidad en toda fortaleza y una fortaleza en cada debilidad. Qué interesante. Voy a repetir esto. Hay una debilidad en toda fortaleza y una fortaleza en cada debilidad. Para que se hicieran fuertes en la debilidad, estaba diciendo el profeta Joel, se hizo débil la fortaleza. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o la vida que Él reflejó, podemos mostrarnos que Él, para transformarnos y transformar nuestro interior, Él nos ha hecho hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que haya toda persona que pueda reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Hay alguien? Puedo hacer una pregunta, tanto me la puedo hacer yo internamente o se la puedo hacer usted con el permiso. ¿Hay alguien que no tenga una debilidad? ¿Hay alguien que se pueda sentir fuerte o decirlo de otra manera en todas las áreas de su vida? ¿O podemos reconocer que cada uno de nosotros podemos tener debilidades? Cualquiera que sea nuestra debilidad, sería la respuesta que nos podemos dar también a nosotros a esta pregunta. Dios la puede transformar en bendición y Dios la puede transformar en fortaleza. Él sabe cómo usar incluso nuestras debilidades. ¿Para qué? Para su propósito, para convertirnos en lo que Él dice que somos en Él, porque la perspectiva de Dios en torno a la debilidad es completamente distinta a la que nosotros tenemos. Dios usa a los imperfectos y es muy alentador para usted y para mí reconocer que la Biblia está llena de hombres que le manifestaron al Señor que eran débiles y que incluso en sus debilidades el Señor los usó de tal manera que no fue que se convirtieron en fuertes, sino que simplemente ellos decían constantemente, diga el débil, fuerte soy. En cada guerra, en cada batalla, en cada desafío, se consideraban ellos débiles a sí mismos, pero consideraban fuerte al Dios Todopoderoso. A veces pensamos que Él solo quiere usar nuestras fuerzas o nuestras capacidades, pero la verdad es que Dios desea también usar nuestras debilidades, porque es una forma incluso de Él glorificarse en nuestras vidas. ¿Qué nos dicen las escrituras respecto a esto? Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Eso lo dice Primera de Corintios en su capítulo 1, en su versículo 27. O sea que el Señor es un experto en estar seleccionando, mirando la faz de la tierra y buscando y escogiendo a quién, a los débiles del mundo para avergonzar los fuertes. Así lo dice su palabra. Ahora bien, observamos el llamado de Moisés para extraer un llamado de la palabra o extraer un llamado de la Biblia. Él reflejaba que era un hombre débil y así se lo hizo saber a Dios. En la palabra dice en Éxodo 3, 11 al 15 leemos, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Qué bonito. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, y mire, Moisés su debilidad tuvo que ver con qué, con él mismo. Moisés estaba eh, luchando con la debilidad de sentirse débil o de sentirse consigo mismo una debilidad delante del desafío o la fortaleza que tenía al frente, que era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él no se creía capaz de lograr el llamado de Dios. Se sentía que débil en su capacidad de liderazgo. Moisés tuvo que ver con él mismo, verse a sí mismo y aunque verse en su debilidad, ver no solo a él, sino ver el fuerte que era Dios en él. Y tenía que decir, diga el débil, fuerte soy, como nos llamaba el profeta Joel a que lo hiciéramos. Él no se creía capaz de lograr el llamado de Dios. Él no se creía capaz de poderse enfrentar a un faraón. Él no se creía capaz de poder hablar. Moisés tuvo que verse a sí mismo diferente desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Moisés tenía que tener fe en Dios y ser guiados por él para superar. ¿Qué tenía que superar? El sinfín de obstáculos y limitaciones de Faraón y comandar con éxito el éxodo de los israelitas desde Egipto.
Qué hermoso. Las batallas en el Señor se ganan reconociendo que solo a través de Él podemos obtener la victoria. No significa que tenemos que devalorizarnos o considerar que no tenemos ninguna capacidad. Lo que tenemos es que reconocer que nuestra debilidad en las manos de Dios es una fortaleza. Tampoco tenemos que menospreciarnos como persona, ni nuestras virtudes, ni nuestras capacidades, porque estamos llenos de, el Señor sabe cómo nos creó y cuáles fueron los temperamentos, el carácter, la personalidad que Él nos dio. Pero tenemos que reconocer siempre que la victoria en cada una de nuestras batallas viene y proviene de la mano de Dios. Al reconocer que en la tierra prometida había un líder como Moisés que se creía incluso que no sabía hablar y logró gran desafío que Dios le colocó adelante, fue porque él logró reconocer que Dios iría con él y le daría la victoria. Qué lindo. Delante del enemigo no debemos doblegarnos ni humillarnos, al contrario, debemos demostrarle que nuestro Señor es quien pelea por nosotros. En el llamado de Moisés vemos cómo el débil se convirtió en fuerte. Y es simplemente un ejemplo que estamos extrayendo. Fíjese que la Biblia en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, en su versículo 34, mencionan cómo apagaron grandes incendios y se salvaron de morir a espada por la fe, dice la palabra. Y mire qué interesante, coma, los débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Qué lindo. La carta de Hebreos dice que los débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos. Posiblemente hoy usted que esté pasando por un momento de debilidad, pero aferrarse al Señor le va a permitir tener un poder, una cobertura, un respaldo, una guía, y en el poder de su fuerza usted podrá entender y por medio de la fe que los débiles se convertirán en fuertes. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue crucificado en que en debilidad, porque él no se defendió, él fue débil y sufrió en la cruz. Él se hizo débil para que nosotros fuésemos fuertes en Él. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo, para Él reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Nuestro Señor fue crucificado en debilidad, nuestro Señor Jesucristo, y vive por el poder de Dios. Incluso la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo muestra que Él en su humanidad fue débil, pero en la fortaleza diga el débil fuerte soy en el Señor o en el Dios Todopoderoso, en el Dios Altísimo, el poder de Dios lo levantó incluso de la muerte. Es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios y eso lo debemos reconocer. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo. Así lo dice Segunda de Corintios, en su versículo, en su capítulo 3, en su versículo 4. Así que sus seguidores, o nosotros como seguidores de Cristo, o si usted se quiere convertir en un seguidor de Cristo, puede sentir que somos débiles en nosotros mismos, en sí mismos, pero el Señor se manifiesta su poder por medio de nosotros, por medio de sus hijos. El Espíritu Santo no quita la debilidad, no le quita la debilidad a usted, ni me quita la debilidad a mí al reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él nos sella y mora con nosotros. Pero el Espíritu Santo sí es el que nos ayuda en nuestra debilidad. No la quita, pero nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estamos débiles, el Espíritu Santo acude a nuestra ayuda. Él es quien conoce nuestro corazón y jamás nos abandonará. Conoce nuestras debilidades y Él nos revela al Padre, nos revela al Hijo y nos redarguye incluso de pecado, de juicio, y nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros temperamentos, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra carnalidad. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cada uno de nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Él nos ayuda y nos guía y nos da fortaleza, nos consuela, nos levanta, nos alienta. Nuestra debilidad puede abarcar todos los aspectos de nuestra vida o en cada área de nuestra vida podemos tener un área de debilidad. Nosotros no somos gigantes espirituales ni tenemos fortalezas que no vengan de Dios. Nosotros somos débiles y en nuestra humanidad somos vulnerables y sin Dios no podemos hacer nada, pero con Él lo podemos hacer todo para darle gloria a su nombre, para glorificar su nombre. Por eso es que Él puede trabajar por medio de nuestra debilidad
y todo el mundo reconocerá que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. El Espíritu no quita la debilidad, no la va a quitar jamás, sino que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Así que el apóstol Pablo reconoce que él también participa de esta realidad, de la debilidad del cristiano. Lo vimos como lo dice. Me gozo en el qué, en las debilidades. Por lo tanto, él necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para poder enfrentar cada obstáculo que le estaba viendo. Cuando débil o indefenso, usted o yo nos sintamos de esa manera en la adversidad, cuando estemos cansados, cuando estemos agotados, cuando estemos afanados, cuando estemos extremadamente débiles, debemos ser revestidos del poder de lo alto. Debemos buscar en la presencia de Dios, en la intimidad de Dios, esa guía, esa cobertura. Anhelar estar llenos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, la templanza, el dominio propio, la mansedumbre, sea ayudándonos en cada una de nuestras debilidades de carácter y que su poder se perfeccione en nuestras debilidades y podamos decir cada día, diga el débil, fuerte soy. En 2 Corintios, en su capítulo 12, en su versículo 10, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. En las debilidades, qué lindo, ya lo habíamos leído. En las debilidades se gozaba el apóstol, no se gozaba en, en alguna fortaleza o en alguna victoria o en las manifestaciones sobrenaturales que él vivió cuando fue al tercer cielo, que lo mencionó. No, él no se gozaba de ese tipo de, sino que se gozaba en su debilidad porque allí podía sentir el poder de Dios en él y podía lograr cosas por encima de él. El apóstol ve el método de Dios para manifestarse al humilde. Qué lindo. Y ayuda o nos ayuda a evitar o nos confronta y nos hace levantarnos por encima de la soberbia, del orgullo y de creer que nosotros tenemos algo que podemos hacer sin Dios. Podemos estar siempre aferrados de su mano derecha, de su mano de justicia, de su mano de favor, para entender que es en el Señor. Las visiones, los sueños, las revelaciones, el poder de Dios, las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, esos son la cobertura de la fuerza de Dios en que en los vasos de barro que es usted y yo para poder darle la gloria a Dios en todas las cosas. Pablo encontró un placer espiritual en las cosas horribles que le sucedieron en la vida, porque se sentía que esa debilidad lo estaba acercando y se le estaba haciendo parecerse más a Dios y podía sentir el poder de Dios dentro de él para poder soportarlo. Cuando nosotros somos débiles en nosotros mismos, entonces somos muy fuertes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sentimos que somos débiles en nosotros mismos, entonces vamos a Cristo y recibimos la fuerza de Él a disfrutar de la mayoría de los suministros que Él nos puede dar en su presencia, en sus abrazos, en las debilidades como flaquezas. Hay muchos estudiosos que piensan que pueden incluso referirse en algún momento a enfermedades o a espinas de la carne, todo lo que incluso el apóstol Pablo en algún momento lo manifestó, y él incluso manifestó que le había pedido que se le quitara un aguijón, que eso lo hacía sentir mal, pero él aprendió a entender que él se bastaba en la gracia del Señor y que su debilidad se perfeccionaba en él. Qué lindo, y puede ser una discapacidad o una enfermedad física o simplemente un carácter o algo que estaba viviendo que lo afectaba. Muchos consideraban a veces que había una afección en los ojos. Realmente no importa, sino identificarnos cada uno de nosotros que el apóstol Pablo aprendió primero a refugiarse en la gracia de Dios para que medio de su debilidad el poder de Dios fuese y la gracia de Dios fuese perfeccionada. Qué lindo cómo podemos ver que el Señor a un hombre con un aguijón simplemente le dijo, aférrate a mí, refúgiate a mí y di el débil fuerte soy, que yo no te voy a dejar. Qué lindo el Señor, qué lindo. Y cuando el apóstol hablaba de los insultos que se gozaba, él se refería al desprecio, a la burla, al rechazo, que podría sentirse el débil delante de aquellos que lo despreciaban, que lo burlaban, que lo rechazaban, cuando sintió privaciones, esa falta de elementos básicos de la vida que él tuvo y lo pudo sentir como una debilidad y que a lo mejor muchos vivían en abundancia. Él decía, diga el débil fuerte soy, cuando lo hablaba en las privaciones y también dijo que él había sido enseñado en todo
que sabía vivir en abundancia o sabía vivir en escasez, que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Esto se refería a que a lo mejor esa privación no tenía vivienda, no tenía comida, en algún momento no tenía ropa, pero él se aferraba al Señor. En su debilidad, en las persecuciones, Pablo fue apedreado y recibió golpes en Filipos, pero incluso dice la palabra que en Éfeso casi fue asesinado y vivió encarcelamiento en Cesarea. Y bueno, en Roma también vivió muchas persecuciones, pero él decía, diga el débil, fuerte soy. Me gozo en las debilidades, porque allí se perfecciona el Señor en mí. En los problemas también es una debilidad para nosotros, diversas situaciones que nosotros podamos vivir como persona, pero allí en esas problemas, en esas angustias, en esos afanes, diga el débil, fuerte soy. Claro que sí, porque cuando somos débiles podemos decir entonces soy fuerte. Así lo dice la palabra. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Entonces el apóstol era evidente que el éxito que él sentía en cualquier área de su vida provenía de Jesús y le daba la gloria a Jesús. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se glorifica más cuando en medio de nuestra debilidad él muestra su poder. Dios se glorificó cuando David venció a Goliat. No porque David era un gran guerrero, no lo muestra la palabra. Al contrario, lo muestra joven, lo muestra pequeño, lo muestra que era un pastor. Pero él no fue en contra de Goliat con su propia fuerza. Él dijo que iba en nombre de Jehová de los ejércitos. Él dijo, diga el débil, fuerte soy. Cuando el filisteo vio a David, lo miró. Y lo miró como en desprecio, lo vio débil pues él era un jovencito y entonces no lo veía como algo fuerte, pero en Cristo, pero en Jehová, en las fortalezas del Señor, en el Dios Altísimo, David venció a Goliat. Y así usted y yo, aunque nos sintamos débiles frente al Goliat que tenemos al frente, podemos decir que en el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros derribaremos ese Goliat, aunque seamos débiles. Y vamos a decir, diga el débil, fuerte soy. Entonces dice la Biblia, entonces el filisteo le gritó a David. En primera de Samuel usted puede ver esto, en el capítulo 17, en el versículo 43, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme un de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Y en primera de Samuel 17:44 dice, y lo amenazó, ven acá, que contigo voy a alimentar a las ovejas de rapiña y a los animales salvajes. Lo veía débil y él se sentía fuerte. Pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo, dijo el débil David en ese momento frente a su Goliat, el Señor, es decir, el fuerte, el Señor te entregará en mis manos y te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y a los cadáveres de tu compatriota se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. ¿A quien magnificó David? Magnificó a Dios, colocó a Dios fuerte, manifestó la fortaleza de Dios y Dios le dio la victoria. El Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita ni de espadas ni de lanzas para salvarnos. La victoria es del Señor. Así lo dijo en Primera de Samuel, en su capítulo 17, en su versículo 47. Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Cuando nuestros Goliat los enfrentamos en la fortaleza de Dios y creyendo que sea Dios que se encarga de nuestra batalla, Él la colocará en nuestras manos. Las debilidades en acción. Colocamos la obra de Dios en las debilidades y colocamos la acción de Dios en esas debilidades. Así como lo hacía el apóstol Pablo cuando el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástese en la gracia de Dios. Yo me digo a mí misma siempre, diga el débil fuerte soy, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque yo tengo muchas debilidades. Yo he cometido errores igual que usted y he encontrado en la presencia de Dios que el Señor me diga, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y que en algún día, si alguien ve algo en usted o ve algo en mí diferente, podemos decirle con toda seguridad, sabes que yo soy muy débil. Diga el débil fuerte soy. Simplemente estoy abrazado
o estoy abrazada de la gracia de Dios y Él se está perfeccionando en cada una de mis debilidades. ¿Por qué? Porque por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que debemos decir cada uno de nosotros. Los débiles se fortalecieron. ¿En qué? En la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo y su obra terminada. ¿Para qué? Para descansar, para apoyarnos de la carga de nuestras debilidades, porque en Cristo siempre nos tendremos que reconocer como débiles en nosotros mismos y confesar que Jesucristo con su muerte, con la cruz, consiguió que toda bendición espiritual para nosotros incluya fortalecernos día a día en nuestras debilidades. Nuestra debilidad es una oportunidad. ¿Para qué? Para que suceda algo en nuestra vida, para que podamos ser renovados, para la dependencia, para que nos aferremos a la presencia, a la paz y al poder que nos ofrece el Padre. Eso es lo que nos da la oportunidad de la debilidad. Dios siempre nos recordará en cada circunstancia en nuestra vida que Él es la fuente de nuestra fortaleza, es nuestra fuente de nuestra fe, es nuestra fuente de nuestro poder, es nuestra fuente de nuestra esperanza. La debilidad se encuentra en todas partes, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en su vida y en mi vida. Jesús les dijo a sus discípulos que comparaban al espíritu, la carne es débil, la carne es débil, le dijo el Señor en Marcos, en su capítulo 14:38, la carne es débil. Cuando aceptamos la debilidad, significa que nos hemos examinado lo bastante como para darnos cuenta de que no podemos lograrlo sin la ayuda de Dios. Nadie lo puede lograr. El aceptar la debilidad significa saber que necesitamos tremendamente de Dios. El abrazar la debilidad nos trae paz porque nos damos cuenta de que Dios nos ama por medio de su gracia y no porque somos fuertes. Nuestro gozo no reside en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestras oraciones, no, sino que reside en la aprobación que Dios nos ha dado mediante Cristo, aquel en el cual nos eligió antes de la fundación del mundo, de acuerdo a su propósito y a su poder en nosotros, o sea, lo que Él quería que nosotros fuésemos a nuestro llamado. El saber que somos débiles arruina, destruye, desarraiga nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Así que confesamos que somos individuos imperfectos, que somos personas imperfectas, que somos faltos, que nos falta de todo, que solo Dios es la plenitud de todo en todo. La Biblia dice que el Señor es la plenitud de todo en todo y que tenemos esperanza para realizar cualquier cosa. Si logramos acercarnos a Él, que Él nos levante, cuando aceptamos a la debilidad, sabemos que la obra de Dios que se realizará será por medio del poder de Dios y no por medio de nosotros. Así que diga el débil, fuerte soy. Y los débiles se fortalecieron. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy te doy gracias, Señor. Hoy te doy gracias porque consideramos, Señor, nuestra manera de vivir, Señor, nuestras debilidades delante de tu altar y te damos gracias porque reconocemos, Señor, que somos débiles. Reconocemos, Señor, que no hay nada que no podamos hacer, Señor de la gloria, si no es con tu ayuda, si no es con tu ayuda, que contigo lo podemos hacer todo, pero si tú estás con nosotros y sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Reconocemos, Señor, que delante de tu grandeza somos pequeños y que cada desafío, cada Goliat, cada faraón que nos persigue, cada Goliat que nos desafía, Señor de la gloria, sin tu ayuda no podemos derrotarlo. No podemos salir de nuestra esclavitud, no podemos irnos a libertades, no podremos creernos en nosotros mismos, confiar en nuestros llamados, ver nuestros liderazgos, ver las capacidades que nos has entregado, Señor, porque necesitamos que tu poder se perfeccione en nosotros, que tu poder sea el que se levante y que por medio de tu gracia, Señor, tú nos ayudes en cada una de nuestras debilidades. Queremos decir en cada momento de nuestra vida, diga el débil, fuerte soy. Queremos reconocer que los débiles
en este llamado que tú nos estás llamando de guerra, a batalla, a permanecer fieles, a permanecer firmes. Señor, en el tiempo del juicio necesitamos de tu ayuda porque somos débiles para enfrentarnos al mundo, para enfrentarnos a los desafíos, para enfrentarnos a las tentaciones, para enfrentarnos a la maldad, para enfrentarnos al engaño, al rechazo, a los insultos, Señor, a enfrentarnos a las calumnias, Señor, o a enfrentarnos a todo lo que representa el mundo, a enfrentarnos a las privaciones, a enfrentarnos, Señora. Necesitamos de tu ayuda porque somos débiles. Señor, necesitamos que nos ayudes en cada una de nuestras áreas de nuestra vida, en nuestra área laboral, en nuestra área personal, en nuestra área familiar, Señor, ministerialmente, en nuestra fe, en leer tu palabra, en buscarte. Somos débiles, Señor. Queremos decir cada uno de nosotros, diga el débil, fuerte soy, y sobre todas las cosas queremos sentir esa palabra que dijo Hebreo. Cuando muchos se acercaron y reconocieron su debilidad, pero reconocieron que tu poder los iba a ayudar cada día, ellos dijeron, y los débiles fueron fortalecidos. Y queremos abrazarnos hoy de esa promesa y reconocer que los débiles, cada uno de nosotros, nos estamos acercando a ti para ser fortalecidos. Te damos gracias, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ello te doy gracias, Señor. Amén y amén.